lo que no debemos hacerles a los muertos según la Biblia. La enseñanza bíblica sobre la veneración a los muertos. La base protestante. La autoridad de la Biblia. El protestantismo se basa en el principio de sola escritura, es decir, que la Biblia es la autoridad final en la doctrina y la práctica cristiana. Segunda de Timoteo 3:16 a 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, cualquier práctica espiritual debe evaluarse a la luz de la enseñanza bíblica. Dentro del cristianismo protestante, la autoridad principal para la fe y la práctica es la Biblia. A partir de ella se enseña que los creyentes no deben venerar a los muertos, orarles, pedirles ayuda ni atribuirles influencia sobre la vida de los vivos. Estas prácticas son consideradas contrarias a la enseñanza bíblica porque desvían la confianza que debe ponerse únicamente en Dios. 1. Solo Dios escucha y responde las oraciones. La Biblia enseña que la oración pertenece únicamente a Dios. Salmos 65, 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No encontramos en las Escrituras ningún ejemplo de creyentes orando a personas fallecidas. La Biblia enseña que la oración debe dirigirse únicamente a Dios. Él es quien escucha a su pueblo y tiene poder para responder. En 1 de Timoteo 2:5 se afirma: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Según esta enseñanza, Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, no es correcto pedir a los muertos que intercedan o ayuden, ya que esa función pertenece solo a Cristo. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si Cristo es el mediador suficiente, entonces no se necesita acudir a los muertos para interceder. Esto también incluye a María, José, Pablo, Pedro, etc., los padres de Jesús y sus apóstoles, ya que ellos partieron para estar con el Señor. 2. Los muertos no participan en la vida de los vivos. Las Escrituras también enseñan que los muertos no tienen participación en los asuntos del mundo terrenal. En Eclesiastés 9, 5 a 6 se dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Desde esta perspectiva, la idea de que los muertos nos observan, nos cuidan o intervienen en nuestra vida no tiene base bíblica, y es evidente que los muertos no observan ni intervienen en lo que ocurre entre los vivos. 3. La Biblia prohíbe intentar comunicarse con los muertos. Dios advierte claramente contra cualquier intento de contacto con los muertos o prácticas relacionadas con ellos. En Deuteronomio 18, 10 a 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios condena explícitamente cualquier intento de contacto con los muertos. Isaías 8:19. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Este pasaje plantea una pregunta retórica. El pueblo de Dios debe consultar a Dios, no a los muertos. Por esta razón,
Hablar con los muertos, pedirles favores o creer que ellos pueden intervenir en nuestra vida se considera una práctica contraria a la voluntad divina. El ejemplo del rey Saúl y la adivina. Un caso bíblico que muestra la gravedad de consultar a los muertos es el del rey Saúl. Primera de Samuel 28. Saúl buscó a una médium para llamar al profeta Samuel después de su muerte. Este acto fue condenado por Dios. Primera de Crónicas 10, 13 a 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Esto muestra que buscar contacto con los muertos es desobediencia a Dios. La muerte establece una separación. La Biblia enseña que después de la muerte existe una separación entre los vivos y los muertos. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Este pasaje muestra que no existe comunicación entre ambos mundos. 4. El peligro espiritual de la veneración a los muertos. Aunque muchas personas colocan flores, les hablan o creen que sus seres queridos fallecidos los cuidan o los miran, la Biblia advierte que estas ideas pueden llevar a una forma de veneración que no corresponde a la enseñanza de las Escrituras. El problema no es solo la práctica, sino el desplazamiento de la confianza en Dios. La Biblia advierte contra cualquier forma de desviar la adoración. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando se pide ayuda espiritual a los muertos, se le está atribuyendo a la persona muerta un poder que pertenece solo a Dios. La fe cristiana enseña que la protección, ayuda y guía provienen únicamente de Dios. Confiar en los muertos para recibir ayuda espiritual puede desplazar la confianza que debe ponerse en el Señor y convertirse en idolatría. 5. ¿Cómo debe recordar un cristiano a los fallecidos? Recordar con amor a los seres queridos que han muerto no es malo. La Biblia anima a honrar la memoria de las personas y a agradecer a Dios por sus vidas. Sin embargo, esto debe hacerse sin atribuirles poderes espirituales ni dirigirles oraciones. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. El creyente puede recordar, agradecer a Dios por ellos y confiar en que su destino eterno está en las manos del Señor. Conclusión del estudio. Desde la perspectiva bíblica, venerar a los muertos, orarles o pedirles ayuda no es correcto, porque la oración debe dirigirse solo a Dios. Jesucristo es el único mediador. Los muertos no participan en la vida de los vivos. Dios prohíbe consultar a los muertos. La confianza espiritual debe ponerse únicamente en el Señor. Por lo tanto, prácticas como orar a los muertos, pedirles ayuda, creer que nos observan o protegen, intentar comunicarse con ellos, no tienen fundamento bíblico y se consideran contrarias a la enseñanza de la Escritura. Por ello, la fe cristiana llama a poner toda la confianza, esperanza y oración únicamente en Dios. El Señor nos manda a cuidar nuestro cuerpo porque es el templo de Dios. Pero fíjense, mientras hay vida, hay espíritu. Cuando el cuerpo muere, el espíritu vuelve a Dios. Entonces, el cuerpo deja de ser más que un recipiente vacío. Primera de Corintios 6, 19 a 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo describe la muerte física. El cuerpo,
polvo, regresa a la tierra y el espíritu, aliento de vida, vuelve a Dios. Resalta la fragilidad humana, el origen divino de la vida y la rendición de cuentas final ante el Creador. Puntos clave: origen y destino. El cuerpo físico vuelve a ser polvo mientras que el espíritu, o aliento, vuelve a Dios. Contexto: se encuentra en el libro sapiencial de Eclesiastés, que reflexiona sobre la vanidad de la vida terrenal y la importancia de temer a Dios. Interpretación: indica que la vida es un préstamo de Dios y que regresa a Él al morir. El mismo Jesús no le dio importancia al cuerpo después de la muerte. En el contexto bíblico, Jesús respondía a alguien que usó la excusa de enterrar a su padre para no seguirlo de inmediato, evidenciando la falta de compromiso. Ya el muerto no es importante. El vivo es el que tiene necesidad de la salvación. Lucas 9:60. Mateo 8:22. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Como se darán cuenta, no somos nada si no tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hacemos en los cementerios? Háganse esa pregunta. Lucas 24, 2-5. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Significado: es un reproche amoroso sobre buscar a Jesús en un lugar de muerte, cuando Él ha vencido a la muerte, simbolizando la esperanza cristiana y la victoria de la vida. El enemigo utiliza muchas prácticas que, a simple vista, parecen actos de amor, respeto o consuelo para el ser humano. ¿Cómo hacernos creer que debemos llevarles flores, orarles a los muertos y venerarlos? Todo es una táctica más para hacernos caer, ya que Él sabe que nada de eso agrada a Dios. Otra mentira del enemigo es hacernos creer que podemos orar por los que ya han partido para buscarles salvación después de la muerte. Pero la verdad es que cuando una persona muere, ya nadie en la tierra puede cambiar su destino eterno. La salvación es personal y hay que buscarla mientras estemos vivos, ya que cuando uno muere, ya nada se puede hacer para alcanzar la salvación. Sin embargo, detrás de ellas puede haber engaño espiritual que aparta a las personas de la verdad de Dios. Por eso la Biblia advierte que debemos discernir cuidadosamente todo lo que hacemos. Satanás es experto en disfrazar el error con apariencia de bien, porque su propósito es desviar al ser humano del camino de Dios. No debemos olvidar que Él es el gran engañador del mundo. Versículos donde la Biblia dice que Satanás engaña. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acuérdense de este versículo, Primera de Timoteo 2:5, que afirma: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Segunda de Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gálatas 2:20. Refuerza esta idea. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Glorias y alabanzas al Dios de Israel, el eterno y soberano nuestro. Maranata.